Una de las cosas que suceden con mucha frecuencia es que a veces la gente se queda con la alabanza y el único digno y merecedor de la alabanza es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para atribuirle a Dios toda la honra. Aun cuando alguien se acercara y dijera, oye, qué bonita voz, gracias a Dios. ¿Sí? En el momento en que yo diga, sí, tengo muy bonita voz, yo me quedé con aquello. ¿Sí? Entonces, eso no sería algo que nosotros le pudimos entregar a Dios. Entonces hay muchas alabanzas que la gente recibe y no las recibe precisamente nuestro Dios. Por esa razón tenemos que ser cuidadosos y poner atención. La adoración es lo que Dios recibe. Dios lo tiene que recibir, ¿sí? Y si alguien, porque no sabe o porque no entiende, se lo dice a usted, nosotros lo que tenemos que hacer, aunque esa persona no sepa, tenemos que atribuirle a Dios la gloria, la alabanza, la adoración. Y muchas veces nos quedamos con ella. Y eso es peligroso, porque entonces nosotros estamos haciendo competencia con Dios, porque Él es el único que lo merece. No quiero que me malinterprete y que ya entonces ya nadie le diga, no, la persona que le va a decir un elogio pues, se lo puede decir. Nosotros somos los que tenemos que hacer de atribuirle a Él todo el reconocimiento. Piensa en eso, ¿no? Oye, qué buen chofer eres. Sí, no, pues yo también aprendí, y tengo muchas horas de manejar y he manejado camión y tractor y avión y esto, y puede decir la persona. Entonces se quedó con todo el... Sí. Pero ¿quién le dio la habilidad para hacerlo? Sí. Entonces Dios es el que nos da la habilidad. ¿Para qué? Para todo, para lo que sea. Hasta para pararse aquí y poder compartir un mensaje. Es Dios el que nos da la habilidad. Para que saque 9 y 10 en la escuela, es Dios el que le dio la habilidad. Para cualquier cosa, piense en lo que sea. ¿Qué seríamos? Dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, de alguna forma. ¿Sí? Absolutamente todo lo que tenemos lo hemos recibido. En algún momento de nuestra vida llegó algo a nosotros. ¿Sí? Yo entiendo que hay dones que se cultivan y todo eso, reconozco también eso. Pero aún esos dones que de alguna forma el Señor pone ahí un poquito y que eso crezca. Pero Dios lo pone ahí. Dios lo pone en su vida. Y Él está esperando que nosotros le atribuyamos a Él todo el reconocimiento. Y yo después de estar pensando esto, yo me analizo a mí mismo, ¿verdad? No estoy analizándole a usted. Pues cada quien tiene responsabilidad, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Entonces no puedo andar cuidando a los demás, pero tengo que cuidarme yo mismo. ¿Sí? Porque a mí también en alguna medida hay gente que me ha dicho, oye, qué bien has hecho esto, qué bien has hecho aquello. Pues gracias a Dios. Él es el único. Él es el que me ha permitido hacerlo. Entonces Jesús nos enseña aquí en Mateo capítulo 6, si quiere ir conmigo ahí. Dice, guardaos de hacer, si está en Mateo 6:1, ¿la encontró? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Sí? Las cosas que hacemos para ser vistos, ¿sí?
Haga de cuenta que si digo, no, me voy a parar y voy a hacer una oración larga para impresionar a los hermanos, y me paro y hago una oración aquí de media hora, y y el Señor dice, bueno, pues ya tienes tu recompensa. Dijeron que qué bonita oración, porque la hiciste para ellos. Entonces esa es tu recompensa. Sí. No era para platicar conmigo, era para impresionarlos. Sí. No sé si me explico. Entonces, dice también, cuando des limosna, que se vea de qué color es el billete, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la alabanza ya fue para ti. No fue algo que tú le diste al Señor, sino te quedaste con aquello. Por eso dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No, sí, es que yo di tanto, yo hice esto, yo lo... Es un enemigo de la alabanza eso, ¿sí? Entonces por eso yo quería tocar este punto de la alabanza, porque es muy importante para cada uno de nosotros, porque es algo personal, es algo que usted hace con Dios, es algo entre usted y Dios, ¿sí? Es algo entre Él y nosotros. Y el Señor dice que no quiere compartir eso. Dice, con nadie voy a compartir mi gloria, ¿verdad? Es su gloria, Él la merece, ¿verdad? Él la merece. Dice, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Sí? Cuando hacemos algo para ser alabados por los demás, entonces nosotros perdimos el foco de que quien debe ser alabado es el Señor. Es el único. Es el único. Dice, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues que los hombres le aplaudieron. Y usted puede ir a un concierto y la gente le aplaude a la persona y recibe todo el reconocimiento, ¿verdad? Toda la alabanza. ¿Y sabe algo que Dios odia? Lo que más odia son los ídolos, porque los ídolos desvían la alabanza, la adoración. En vez de llegar a Dios, llegan a otro lado. ¿Sí? No llega a donde tiene que llegar la adoración, que la merece nuestro Dios. ¿Sí? Dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hacerlo público, dice, es algo entre tú y yo, es algo íntimo. ¿Sí? Es algo íntimo lo que tú le das al Señor. Yo recuerdo que yo iba a una iglesia, asistía a una iglesia, y yo me acuerdo que los pastores de esa iglesia tenían una costumbre, que uno diezmaba. El Señor nos enseñó a diezmar a Tere y a mí desde los primeros días que nos convertimos al Evangelio. Aprendimos a diezmar y el pastor en esa iglesia tenía la costumbre de poner una lista y decía, la persona tal diezmó tanto, y la otra diezmó tanto, y la otra. Entonces todos los que entraban ahí veían lo que habían dado los demás. A mí me daba tanta vergüenza que le dije, yo le quiero pedir un favor, que no me ponga ahí en la lista. No me ponga ahí en la lista, porque esto es privado. Ya me dijo, no, si usted quiere no lo pongo ahí. Pero pues es que eso no tiene sentido. Es un despropósito. Porque al final de cuentas uno tiene que dar lo mismo.
Si uno da el diezmo, alguien da $1 y ese es su diezmo, y otro da $100 y ese es su diezmo, pues los dos diezmaron lo mismo. Entonces, ¿qué queremos decir con las cantidades, con la diferencia en las cantidades? No había nada que comunicar. Pero a veces no lo entendemos y decimos, pues es que se requiere en la iglesia recursos, es necesario que traigan sus diezmos. Pero yo creo que no es el medio, ¿verdad? Cuando el Señor nos convence de decir, mira, te voy a probar, ¿sí? O pruébame más bien, pruébame en esto, trae los diezmos y fíjate a ver qué pasa. Eso es lo que el Señor nos dice ahí en Malaquías. Trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Y entonces lanza ese desafío el Señor. Y entonces uno pues recibe su ingreso. Y uno dice, diezmo o no diezmo. Y ahí es donde empiezan las luchas en la mente. Empieza la lucha. Híjole, es que tengo que pagar a esto y tengo que pagar aquello. Pero bueno, no es el tema del diezmo. Yo solamente le quería decir que no puede uno estar recibiendo alabanzas por algo que no le corresponde, ¿verdad? Simplemente el diezmo ni nos pertenece a nosotros. El diezmo le pertenece a Dios. Es por eso que el Señor dijo, vosotros, toda la nación, me habéis robado, porque se quedaron con mis diezmos. Porque dice el Señor, porque los diezmos son míos. Y si tú te quedas con algo de eso, pues entonces te quedaste con algo del Señor. Es indiscutible eso. Yo espero no ofender a nadie, pero si alguien se ofende, pues no es mi intención. Esa es la verdad. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a alabar, a adorar al Señor. Él quiere que lo adores. Dice, lo que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. Que usted le esté adorando en verdad. Decía el pastor David, un poquito de tiempo yo estuve con él recibiendo enseñanzas. Fue muy corto el tiempo, pero decía, el Señor lo primero que hace es tocar tu corazón y lo último que uno se deja tocar es la cartera. Dice. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Casi nadie quiere que le toque la cartera porque la gente luego no dice, no, pues ya me habían dicho que me querían bajar el dinero o esto o lo otro, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos. Si usted quiere anotar algo, anote esto, ¿verdad? Que tú no puedes adorar lo que no conoces. Si tú no conoces a Dios, en realidad no lo puedes adorar. Dice la Escritura, gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Sí? Dichoso el hombre que confía en Él. O sea, que gustemos eso, que lo probemos eso. ¿Sí? Tú y yo tenemos que probarlo, porque una vez que lo pruebes tú vas a emitir una opinión y esa opinión se va a traducir en una alabanza y vas a decir, Señor, como dijo Job, ¿verdad? Después de todo lo que pasó Job, ¿se acuerda de Job? Toda la historia de Job, tremenda, testimonio poderoso. Pero dice Job, después de que él dice que tenía una relación estrechísima con Dios, que sacrificaba todos los días, hacía oración por sus hijos, en fin, el Señor le había multiplicado, era uno de los hombres más ricos del mundo en aquel tiempo. Dice que era el más grande de todos los orientales. Cuando usted piensa en eso, los orientales, ¿quiénes son? Los chinos, los japoneses, los tailandeses, los indonesios, todos esos que tienen los ojitos así. Dice que Job era el más grande de todos ellos. ¿Sí? Y después de una experiencia tremenda, él expresa algo y dice, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? ¿Sale qué sale? Una alabanza del conocimiento. Cuando Dios se revela a ti, es porque Él quiere que de tu boca salga una alabanza. Por eso le digo, es muy difícil adorar a Dios cuando uno no lo conoce, o cuando uno no ha entendido que todo lo que nos sucede, no sucede de parte de Dios, es Dios mismo. Todas las cosas que nos pasan, aunque sea bueno y malo, Dios las utiliza para algo. ¿Sí? Yo estaba arreglando una bomba ahí en la casa y bueno, pues se quemó la bomba y mandé comprar otra bomba y la traje y me la fueron a instalar y y la pusieron y se puso a trabajar y a las 4 horas se paró. Dije, ¿quién sabe qué le pasó? La llevé al taller y me dicen, está quemada. Yo digo, bueno, la acabo de comprar nueva. Y entonces, platicando con el eléctrico, el electricista, que también es creyente, y le digo, mira, pues algo nos quiere enseñar Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque pues esta cosa la compramos nueva y la pusimos a trabajar. Vino alguien calificado para instalarla y la instaló y se quemó. ¿Qué hice mal? No sé, pero Señor, tú tienes control. ¿Sí? A lo mejor en el camino de ir a repararla voy a conocer al electricista o al taller algo va a suceder, ¿verdad? Pero bendito sea su nombre. Job decía así, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. ¿Sí? No importa qué te pasó. El Señor te dio un negocio, el Señor te lo quitó, pues bendito sea. O te permite tenerlo todavía, yo no sé. Entonces alabanza tiene que ver con eso. Fíjese, por ejemplo, ¿se acuerda de aquel hombre Nabucodonosor, aquel rey? Ese rey, el Señor me estaba hablando acerca de ese rey. Nabucodonosor era un hombre que tenía a Daniel ahí en su reino como consejero. Y dice que él empezó a pensar que él era Dios. Dice, no, todas estas cosas que he hecho, toda esta grandeza. Y ya había tenido un sueño, si usted lee ahí en el libro de Daniel, se va a encontrar esta historia, creo que es Daniel 4. Se va a encontrar esta historia donde este rey Nabucodonosor tiene un sueño y le dice a Daniel, el profeta de la nación, el asesor, el consejero de él, le dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño así, así, así. Y Daniel le dice, el sueño sea para tus enemigos, pero en el sueño tú eres esa persona, tú eres ese gran árbol que es cortado y que se va a volver completamente loco. Y entonces él se queda con la impresión esa, pero pasa el tiempo y de pronto él está viendo su reino y dice, qué tremendo reino he construido, ¿verdad? Para mi gloria y para mi grandeza. Y cuando empieza a decir eso, una voz desde el cielo, te has quitado todo lo que tienes y vas a estar así por 7 tiempos o 7 años, algo así le dice. Y dice que se quedó como una bestia, le creció el cabello, le crecieron las uñas y andaba en el monte comiendo hierbas, comiendo zacate, y así anduvo por 7 años, hasta que de pronto reconoció y dijo, vamos a leer lo que dice ahí. Daniel 4, versículo 30, si ustedes quieren verlo conmigo, Daniel 4:30, dice lo que habló el rey. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa fue la Babilonia.
Y entonces dice más adelante en el versículo número 37, creo era, después que, bueno, ahí en ese mismo momento, en el 30, creo que era, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Dice, en la misma hora él se quedó completamente privado de la razón. Es impresionante eso, ¿no? Que nuestro Dios tiene poder para eso. Y yo me quedé pensando, ¿cuánta gente anda por ahí caminando en la calle, privados de la razón? Y el Señor tiene el poder para, en un tronido de dedos, volverles la razón. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Digo, Señor, qué tremendo eso. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que no pueden hacer horas de psicología, de pastillas, de psiquiatría, de cuánta cosa, el Señor en un instante. Ese es nuestro Dios. Por eso es digno de ser alabado. Y dice que este rey soberbio, al final de sus días, cuando él vuelve en sí, dice en el versículo 36, dice, el versículo 34, vaya conmigo por favor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. ¿Y qué sucedió? Alabé, ¿sí? Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Todo eso le pasó a Nabucodonosor. Después de un momento de locura, de creerse lo máximo, entonces el Señor le cambió eso. Pero lo que voy yo, o la reflexión de esta tarde, yo quiero que se quede con ella, es que cuando él conoce a Dios en esa dimensión, en ese nivel, él lo alaba. Señor, bendito, no hay otro como tú. ¿Por qué no lo alababa antes? Porque no entendía, no conocía. Entonces tú no puedes alabar lo que no conoces. Entonces cuando tú pasas por una prueba, por una situación difícil, Dios se revela a tu vida. Y entonces por esa razón tú lo puedes alabar. De lo contrario, puede pasar mucho tiempo y no va a pasar nada. Y tú vas a estar repitiendo cantos. Y va a cantar a lo mejor. Usted piensa que David cantó o compuso ese Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y todo eso que pasó con David, ¿de dónde vino eso? Vino de una revelación de quién eras Dios, de conocer a Dios. Y entonces ese conocimiento de Dios le dio un canto para entonar. Todos debiéramos tener un canto, nuestro propio canto. Yo pienso eso, cada uno. Pero la clave para eso es que nosotros debemos atribuirle a Dios toda la gloria. Ese rey les dijo a Dios, ahora reconozco que tú haces lo que quieres y le das el poder al quien tú quieres. O sea, él estaba diciendo, yo tengo poder porque tú me lo has dado. No hay otra razón. Y entonces Dios lo que quería era que él reconociera esa parte. Que tenemos habilidades, que tenemos talento, que tenemos todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque él nos lo ha dado. Y entonces quiere que tú le digas, gracias Señor. Gracias por todo lo que me das.
Si usted ve cuando nuestro Señor Jesús caminó aquí en la tierra hace 2000 años, como en la carne, me refiero, cuando vino en carne, una de las claves de Jesús fue que Él nunca se atribuyó nada. Dijo: yo, las palabras que yo hablo son las que le oí decir a Él. Sí. No son las mías, son las de Él. Lo que Él dijo, eso es lo que yo digo. Yo hago lo que Él me dice que haga. En cierta forma lo que Él estaba diciendo es: toda la gloria para Él. Y nos deja un modelo a nosotros de poder nosotros también atribuirle a Dios todo lo que pasa. Todo lo que pasa en nuestra vida. Qué buena clase tuve con mis alumnos. Gracias, Señor, porque me diste la habilidad de comunicar estos conocimientos, porque eres tú el que lo hiciste. Qué bien me quedó este carro, lo arreglé ya. Gracias porque tú me diste la habilidad. Sí. Y así cada cosa que nos permite, somos tan diferentes, por eso es que puede haber tanta riqueza en la alabanza, porque imagínense que todos venimos y estamos conscientes de eso, de todo lo que Él nos da. Porque había un cliente difícil y lo pudiste atender y el cliente se fue contento y satisfecho. Señor, tú me diste gracia, me diste favor con esa persona difícil, ¿verdad? Porque es muy complicado, muy complicada esa clienta, pero tú me diste favor para poder conversar con ella y se fue contenta, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque Él pone gracia, porque Él pone favor. Y uno tiene que reconocer eso. En eso estriba la alabanza, en que nosotros le atribuyamos a Dios todo lo que nos está pasando. Así tiene que ser nuestra vida, atribuyéndole a Él, ¿sí?, todo lo que nos acontece. Jesús dijo ahí en San Juan 5:19, atribuyéndole al Padre todo lo que Él hacía. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, el Padre fue el que me enseñó, Él está diciendo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice ahí en el 30, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? El Padre nos pone en gracia. Yo he estado pensando en eso. Qué tremendo es eso. Que debiéramos estar siempre con una palabra de gratitud en nuestra boca. ¿Sí? Todo el poder que Jesús tenía estaba directamente ligado con atribuirle al Padre toda la gloria. Toda la gloria. ¿Sí? Y es cosa en lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo lo digo por mí, yo no sé usted, pero le tengo que atribuir: Señor, gracias. A ti atribuimos, como dice ese canto, está hermoso, ¿no? A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra por todo lo que haces por nosotros, ¿verdad? Y ponerle letra a otra canción o otra cosa. Una de las cosas, de las batallas más impresionantes ahí en la Biblia, usted conoce la historia de David y Goliat, ¿se acuerda? Que venía aquel gigante, aquel hombre que medía 2,90 metros de estatura, ¿verdad? Altísimo, un hombre de guerra, musculoso, potente, fuerte, ¿verdad? Dice que ¿cómo se llama? Su jabalina pesaba no sé cuántas decenas de kilos, ¿verdad? Su espada, en fin, todo lo que él vestía pesaba una barbaridad, ¿verdad? Y venía a pelear contra el pueblo de Israel. Y los venía a amedrentar, ¿verdad? A ver, uno que venga aquí a pelear conmigo. Si me vence, nos vamos a convertir en sus siervos. Y todo el pueblo de Israel pues escuchando, ¿verdad? Denme uno, así los tenía ya por decenas de días.
hasta que sale aquel jovencito, David. David tenía algo especial. David podía haber ido a las Olimpiadas y ganar medalla de oro en el tiro con honda, ¿sí? Digo, si lo trasladamos a nuestro tiempo, hubiera ganado una medalla de oro en el tiro con honda, porque era buenísimo con la honda. Pero cuando él se fue contra Goliat, le dijo: tú vienes a mí con esto y con esto, pero yo vengo a ti no con mi experiencia en la honda, no con mi habilidad en la honda, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? A quien tú has provocado. Y entonces lo mató. Eso fue lo que hizo. Pero él le atribuyó la batalla al único que se la podía dar. Él no dijo: yo soy buenísimo, ni sabes con quién te metes porque yo sé tirar la piedra. No. Dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Entonces, él estaba, ¿qué haciendo? Atribuyendo a Dios toda la gloria, ¿sí? Lo provocaste, ya lo hiciste enojar. Ese es tu fin. Eso fue lo que le dijo él. Y ahí terminó su historia de Goliat. Y entonces tuvieron una victoria, ahora sí que, pues que hasta hoy la estamos recordando. Impresionante, de más de 2000 años que fue aquello, 2000 no sé cuántos, y todavía estamos recordando ese hecho poderoso, porque fue un jovencito que simplemente lo enfrentó, no con la habilidad que tenía, sino como un representante de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en su nombre. Entonces, el atribuirle a Dios la gloria te posiciona en un lugar muy especial, ¿sí? Entonces, la adoración solo es posible porque conozcamos, ¿sí?, aquel que hace posible todo lo que nos está sucediendo. ¿Qué te está pasando en este tiempo? Quizás estás esperando algo, o quizás no, quizás estabas esperando algo y ya lo recibiste, pero si no lo has recibido, igual lo vas a recibir, porque tienes la confianza en Él. Entonces, entre más tú conozcas a Dios, y a veces, mira, pudiera alguien decir: ¿cómo le hago para conocer a Dios? Jesús fue muy claro en esto. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, el conocimiento de Dios, eso es vital para la vida eterna, ¿sí? Y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no le conocemos a Él, pues entonces no pasa nada. ¿Y cómo le conoces tú a Él? Le conoces a través de las situaciones que vives, a través de tus pruebas, ¿sí?, a través de tus tiempos difíciles, a través de tus llantos, ¿sí?, a través de tus crisis, ¿sí?, o a través de tus momentos de alegría. A través de todos esos momentos Dios está revelando a nosotros y nos está dando, ¿sabes qué? Nos está dando material para adorarle. Sí. A muchos de nosotros ya nos ha dado mucho material. La vez que iba acá, que me salió esto, y que el carro choqué, y que esto y que aquello, todas esas cosas que nos van sucediendo en la vida, ¿sí? No tenía para pagar y ya era el último día y yo no sabía cómo, y ¡pum!, se resolvió. Y esto iba a pasar y ¡pum!, se resolvió. Y pasó aquello. O sea, ¿qué es todo eso? Es material para adorarlo, para que tú digas: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me salvaste, porque el cobrador venía, pero tú llegaste primero, Señor, y me salvaste. Y puedes hacer una canción de eso.
La Biblia está llena de canciones de eso. Si usted se fija, Moisés, cuando fue al pueblo a sacarlo de la esclavitud de Egipto por instrucción del Padre, dice que él llegó ahí y bueno, los llevó a la orilla del agua, del mar, abrió el mar, pasaron y el pueblo venía, el ejército venía detrás de ellos ya pisándoles los talones. Y entonces imagínense toda esa columna de carros y caballos y ellos corriendo, cargando ahí con los niños y todo. Imagínense la desesperación. Y ellos salieron del mar y entonces se veía donde viene la columna de todo el ejército, venían sobre ellos. Y entonces el Señor le dice: cierra el mar. ¡Paz! Se cierra aquel mar, ¿verdad? Y quedan todos, dice, no quedó uno con vida. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Moisés? Ahora cantamos nosotros: echó a la mar los carros del faraón. Sí. Esa canción salió de ahí, salió la alabanza de ver lo que el Señor había hecho. Así el Señor ha hecho cosas en nosotros, pero a veces nosotros nos quedamos así. Y Él nos dice: te voy a dar material para que conozcas, para que prepares un canto precioso. Y nos quedamos ahí acumulando material. Moisés y su hermana María entonaron ese canto. Usted lo ve, ahí está en la escritura. Ahora lo cantamos nosotros, pero dice ahí, creo que es Éxodo 14, ¿no? En el 14 se cierran las aguas del mar y en el 15 dice, entonces, si usted ve el 14, el último versículo del 14, dice, desde el verso 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y en el 15 dice: entonces cantó. ¿De dónde viene la alabanza? De un hecho maravilloso que Dios hizo. Algo que Dios ha hecho en tu vida. Sí. Algo que Dios ha hecho en tu vida tiene que convertirse en algo precioso que tú le digas a Dios. Todo eso, por eso le digo, todo lo que está escrito en los salmos, nosotros estamos cantando. ¿Sí? Esos cánticos que en su momento fueron cánticos nuevos, fueron nuevos. Este fue un cántico nuevo en aquella ocasión. Ya con nosotros no es un cántico nuevo. Nosotros ya no lo sabemos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y no estoy criticando ese hecho. Lo único que estoy diciendo es que el Señor sigue haciendo cosas. Nos sigue pasando por pruebas, por situaciones, para que le conozcamos. Porque una vez que tú lo conoces, lo que dijo el Señor, lo que hizo el Señor, cómo nos libró el Señor. Entonces, no podemos decir que no tenemos material. Como que no estamos muy emocionados. Pero eso es lo que el Señor hace. Vean lo que dice Salmo 96:1. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo. Cántico nuevo. ¿Cómo es un cántico nuevo? Pues un canto que nadie ha cantado, como ese que cantó Moisés.
Nunca se había cantado. ¿Cómo va a surgir un cántico nuevo? Pues de un hecho poderoso que Dios te permitió experimentar, ¿sí? Y a cada uno, David estuvo cantando cánticos nuevos de lo que él experimentaba. Si usted se fija y lee la historia, se va a dar cuenta que cuando David llevaba el arca, le llevaba el arca ahí ¿cómo se llama? Para Israel, que no la habían podido llevar la última vez y el arca había quedado en otro pueblito, y entonces fueron por ella, pero cuando David la traía, él venía emocionadísimo, ¿verdad? Y venía cantando y danzando y brincando y bueno, su esposa se burló de él a tal grado, ¿verdad? David dijo, no me importa, ¿verdad? No me importa que te burles de mí, ¿sí? Porque yo no venía tratando de impresionar a las criadas, así como tú dices, porque le dijo, sí, qué bien quedaste delante de las criadas, ¿verdad? Y él le dijo, yo no venía impresionando a las criadas, yo venía danzando delante de aquel que me sacó de allá, ¿sí? Que quitó a tu padre y me puso a mí en su lugar, ¿sí? Que me sacó de tras las ovejas de las paridas y me trajo y me convirtió en rey. Delante de ese yo venía alabando y adorando, ¿verdad? Y dice que la mujer se quedó estéril, nunca jamás tuvo hijos, ¿verdad? No sé, es un juicio quizás del Señor, pero bueno, no es el tema. Entonces dice aquí Salmo 96:1, dice, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Quiénes? Cantad a Jehová toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra. ¿Usted de qué está hecho? De tierra. De eso nos hizo el Señor. Dice la Escritura, polvo eres. ¿Sí? De ahí nos hizo Él a nosotros. Y Él espera que nosotros le cantemos un cántico nuevo. Salmo 43, mira lo que dice. Salmo 43. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? Una alabanza a nuestro Dios. Una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Déjeme decirle algo, un cántico nuevo no es una sugerencia. Un cántico nuevo es un mandamiento. Dice, cantad cántico nuevo. No dice cantad si te sientes bien, si te sientes... No, cantad un cántico nuevo. Es una instrucción, ¿sí? ¿Y cómo va a surgir ese cántico nuevo? Va a surgir del conocimiento de aquel que nos ha amado. Si nosotros conocemos a Dios, entonces va a surgir un canto. Usted debiera tener un canto ahí en su boca de lo que Dios ha hecho. Anímese a cantarle al Señor. Quizás no tenga la mejor entonación, pero eso no es lo importante. Ese es su canto, algo que usted le va a cantar a Dios, por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Entonces la alabanza es eso, que usted le diga a Dios, que usted le cante a Dios por lo que usted lo vio hacer en su vida. ¿Qué has visto a Dios hacer en tu vida? Por eso es que mucha gente anda ajenos a la vida de Dios. No se dan cuenta de nada. Para ellos, algunos hasta cuestionan, Dios no existe. Y para que digan eso, tienen que usar la lengua que Dios les dio. Si no, no podrían. Pero se atreven a decir, Dios no existe. ¿Sí? Y Él les dio la lengua y los pulmones y la vida y todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa bendición de que Él se está revelando a nosotros. Entonces el Señor se revela a ti con ese propósito, ¿sí? De darte material,
para que tú lo adores. ¿Sí? Y cuando pasas por una situación, por eso el Señor le recordaba, yo los saqué, yo los alimenté, ¿sí? Yo los vestí, yo los cubrí, yo los ayudé, yo los amé, ¿sí? Yo los salvé. ¿Para qué le decía todo eso? Para que ellos pudieran decir, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Y quizás así han salido muchos cantos, cuando la gente empieza a pensar en todo lo que Dios ha hecho. Entonces, invariablemente va a salir un canto de su corazón, y ese un cántico nuevo, eso va a ser algo agradable a Dios. Y Él dice, yo habito en las alabanzas. ¿En qué alabanzas? En esas alabanzas de mi pueblo, en esas alabanzas que salen del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce, un corazón que pudo entender la revelación que Dios le está dando. Ese es nuestro Dios, nos ama. Cuando lo vemos guardando a nuestros hijos, a nuestra familia, cuántas cosas, incluso todo lo que nos permite que pasemos, el Señor se glorifica en todo. Cuando nos da consuelo, cuando nos da ayuda. Yo creo que todos podemos hacer eso. Yo le decía que fui a un curso una ocasión. El curso, se les dije que una vez, se llamaba así perito arquitecto, era un curso de la palabra. Y había que estudiar algo de la escritura y contestar y todo eso. Pero parte del curso era, y traes tu canción. Es la canción con que tú le vas a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la habilidad de poderlo hacer. ¿Sí? Entonces cuando tú te pones así, es que yo no sé cómo hacer algo que rime, o cómo hacer algo que... Cuando lo haces así, puedes hacer un canto, ¿verdad? Pero cuando te sale algo, yo no creo que Moisés hubiera estado pensando, ¿cómo digo que Él me sacó y que... No, era algo espontáneo que salía de la gratitud de ver la obra, todos ahogados ahí, todo el pueblo egipcio ahogado que los venían persiguiendo para matarlos, y el Señor hizo juicio entre ellos y los libró. Salió un canto de alegría, de gozo, ¿sí? De liberación. Imagínense lo que pudo haber pasado con Daniel ahí en el foso de los leones, ¿sí? Jamás un hombre había estado ahí en el foso de los leones, ¿sí? Dice que los leones estaban hambrientos, encerrados ahí los leones, no había nada que comer ahí. Y les echaron a ese profeta ahí en la cueva, en el foso, y le pusieron la tapa encima. Y entonces los leones, imagínense cómo se le quedaron viendo a Daniel. Tuvo que haber sido un hecho impresionantísimo, ¿verdad? Jamás un hombre así. Imagínense aquellos hombres que fueron echados al fuego, amarrados, y que cuando llegaron al fuego se rompieron las ataduras, y ahí están los tres, y con otro más que se sumó ahí a ellos, y caminando ahí entre las brasas, aquel horno ardiendo, y ellos así sin ni siquiera olor a humo, paseándose ahí. Porque cuando pases por el fuego no te quemará, dice la palabra, ¿verdad? Y si por las aguas estas no te anegarán, ¿verdad? No importa lo que suceda, dice, yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué ha pasado cada uno de ustedes. Cada uno tiene su propia historia. Por eso creo que cada uno puede tener su propia canción. Yo tengo una canción, y me da vergüenza decir que tengo una canción, porque debiera tener cientos de canciones de todo lo que Dios ha hecho. Pero tengo una canción, aquí la cantamos, que en un momento el Señor tocó mi corazón y me dijo, compónlo, escríbelo. Y lo escribimos. Y yo creo que así a cada uno de nosotros, cuando tiene esa revelación de lo que Dios hizo por ti, no
te puedes quedar callado. ¿Sí? Yo le digo, no se quede callado. ¿Sí? Dígale al Señor, cántele al Señor, alabe al Señor. ¿Sí? Atribúyale al Señor toda la gloria de lo que pasa en su vida. Amén. Póngase en pie, por favor. El Salmo número 34 es un salmo muy hermoso. Digo todos los salmos, ¿verdad? Pero este Salmo 34 en relación a lo que le estoy diciendo, que cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, va a suceder algo precioso. Dice el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sí? Continuamente, alabando al Señor, glorificando su nombre, ¿sí? Diciéndole todo lo que Él es. Gracias, Señor, me libraste, me salvaste, Señor, me sanaste, me levantaste. Cuántas cosas Dios hace todos los días con nosotros, de manera que su alabanza esté de continuo con nosotros. Padre, aquí está tu palabra, Señor, yo la he traído hoy en obediencia, Señor, y en ese tema de reflexión, Señor, que también yo fui enseñado, Padre. Yo te pido que bendigas tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener esa revelación de quién tú eres, Señor, de todas las cosas que tú haces, de que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe. Tu palabra lo dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú la formaste, Señor, tú la estableciste. Así es que cada uno de nosotros, Señor, enséñanos, Señor, ayúdanos a tener presente esta verdad de que tú eres, Señor, el que nos da absolutamente todo. Por eso es que podemos decir que en nuestros labios puede estar una alabanza continua por la vida, por la salud, por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que está aquí representada. Quizá faltan muchos, no están el día de hoy, Señor, pero yo te ruego que les bendigas, Señor. Allá donde están, en sus casas, en sus trabajos, Señor, en otras tareas quizás, Señor, bendícelos. Revélate a ellos también para que tengan un motivo para alabarte, Señor, para adorarte, para exaltarte, porque tú eres digno de ser adorado y exaltado, alabado con todo el corazón. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos, bendecimos, Señor, por encima de todas las cosas tu nombre, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Señor, a atribuirte a ti toda la gloria de todas las cosas que nos acontecen, Señor. A no quedarnos con absolutamente nada, Señor. A no recibir, a no ser una competencia, Señor. A no convertirnos en algo que sea objeto de la adoración y la alabanza, sino que seas tú el único que la reciba. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria para nuestro Señor.